La primera parte va a estar a cargo del doctor José Sayán, proveniente de Tucumán, abogado egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, medalla de oro, el mejor promedio, yo lo diría. Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Y nos va a hablar de hipervulnerables y discriminación positiva. Doctor. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a todas. El tema que me ha sido asignado es el de las discriminaciones positivas en el ámbito de la tutela diferenciada especial de los consumidores, un tema que es muy caro para mi maestro, el doctor Gabriel Stiglitz, que lo ha puesto como agenda inmediata para el tratamiento de esta temática, así que vamos a tratar de abordarlo a partir de sus enseñanzas. Y no pasándome, por supuesto, de los 15 minutos que me han sido asignados, porque quienes me siguen en el uso de la palabra van a decir cosas mucho más interesantes que yo. Así que voy a ser respetuoso. Bueno, trataremos de abordar esta temática desde tres ejes. En primer lugar, procuraremos analizar la evolución del concepto de hipervulnerabilidad, el estado actual y el impacto que viene teniendo el fenómeno del consumidor digital. En segundo lugar, trataremos de dejar simplemente planteado la problemática de la justiciabilidad de las discriminaciones positivas en la órbita de la tutela procesal diferenciada de los consumidores, para finalizar con un breve raconto, muy superficial por cierto, de algunas discriminaciones positivas de las que ya gozan los consumidores. Conocemos todos el concepto de hipervulnerabilidad como la sumatoria de la vulnerabilidad estructural del consumidor con una vulnerabilidad coyuntural o concreta. La doctrina lo venía sosteniendo y plasmando, la jurisprudencia también, aunque de manera más elíptica, y el punto de inflexión en nuestro sistema lo marca la sanción de la resolución 139/2020 de mayo del año pasado, mencionada recién por el doctor Mendieta, que incorpora formalmente el concepto a instancia del distinguido Sebastián Baroselli, y otras normativas más, como la 310, que internaliza la resolución 3619/2019 del Mercosur, a la que también hizo referencia Ezequiel, y que, reitero lo dicho por él, es una transpolación del artículo 5 del proyecto de Código de Defensa del Consumidor que atañe a este Congreso y del que forman parte muchos de los profesores que están aquí presentes, coordinados por el profesor Carlos Hernández. Desde la perspectiva constitucional, la hipervulnerabilidad deriva del derecho a un trato equitativo, pensamos, que tiene una doble cara, como el dios romano Jano. Por un lado, las prohibiciones de discriminaciones negativas y por otro lado, las promociones de discriminaciones positivas, por las que se busca lograr una isonomía real, esto es, una igualación entre desiguales desde distintas perspectivas, desde la construcción de una rampa hasta el debate de políticas públicas. También en la órbita convencional, la hipervulnerabilidad se encuentra receptada bajo otra terminología. En el derecho internacional de los derechos humanos, la idea de interseccionalidad de factores de vulnerabilidad ha sido receptada. El término fue acuñado en primer término por Kimberlé Williams Crenshaw, que es una activista que fundó el denominado feminismo negro, de ahí lo toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo aplica por primera vez en un fallo del año 2015, González Luis contra Ecuador, en el que se juzgó la imposibilidad de una menor, Talía González, de acceder a la educación porque se encontraba en situación de pobreza, era menor, tenía una discapacidad, padecía una enfermedad HIV, además de ser mujer. En este caso juzgó la Corte Interamericana de Derechos Humanos que existía esta interseccionalidad de factores de vulnerabilidad. Y este estándar es muy importante, puesto que nuestro Código Civil nos invita a respetar estos estándares internacionales,
a partir del diálogo de fuentes y de la constitucionalización del derecho privado, al que nos llama fundamentalmente los artículos 1097 y 1098. Ahora bien, la evolución de la hipervulnerabilidad no ha tenido un semejante desarrollo en todo el derecho, como también lo anticipó Ezequiel. En la Unión Europea la lógica ha sido un poco distinta. La idea de hipervulnerabilidad ha sido receptada elípticamente en alguna directiva, la Directiva 83/2011 de Derecho de los Consumidores, pero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fue muy restrictivo a la hora de aceptarlo. Su noción de consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, como lo ha sostenido en diversas sentencias, Gut Springenheit es una de las primeras, y a partir de ahí en otras tantas, sobre todo en materia de información y de publicidad, ha marcado alguna restricción a este concepto de consumidor vulnerable, al menos como nosotros lo entendemos. Solo excepcionalmente ha aceptado esta lógica en alguna sentencia como Solgar's Vitamins, donde consideró que niños eran consumidores especialmente vulnerables. Pero esta lógica, paradójicamente, muta con la presencia del fenómeno del consumidor digital. A partir de allí, la Unión Europea empieza a aceptar la posibilidad de brindar acceso a la justicia en un sentido amplio a los consumidores especialmente vulnerables. Tal vez la primera directiva, la directiva 524/2013, por la que se crean las ODR, las Online Dispute Resolution, métodos alternativos de solución de disputa en línea, a los que hizo referencia un poco antes la presidenta del Colegio de Abogados, acepta tener un principal y primordial y fácil acceso para estos consumidores vulnerables. Y esto se plasma en la posterior, en el posterior portal que crea la Comisión Europea en el año 2015, donde se favorece esta entrada a los consumidores vulnerables. Es decir, que con el consumidor digital es que la Unión Europea empezó a aceptar esa lógica de hipervulnerabilidad más al estilo latino, paradójicamente, insisto. El Mercosur también dio cuenta de esta contemplación de la hipervulnerabilidad del consumidor digital y un sector importante de nuestra doctrina. Entonces, como una primera conclusión, la idea de hipervulnerabilidad se expande, el fenómeno del consumidor digital permitió la recepción de esta idea en ciertas latitudes donde todavía no estaba tan aceptada, y el desarrollo hoy por hoy casi es uniforme a nivel nacional, por supuesto, y a nivel internacional. El segundo eje que quería tratar era el de las dificultades de la justiciabilidad de las discriminaciones positivas. Recién decíamos que el derecho a un trato equitativo se presenta como prohibición de discriminación negativa y como promoción de discriminación positiva. En la primera perspectiva, la metodología de efectivización ha sido mucho más sencilla. Por ejemplo, se ha hecho efectivo a través del test de razonabilidad de origen norteamericano, el escrutinio estricto de interés imperioso, donde ante la presencia de una posible discriminación y la pertenencia a una categoría sospechosa, se activa el mecanismo que invierte la carga de la prueba y donde el denunciado es el que tendrá que justificar no solo la legitimidad y racionalidad de la medida, sino el interés imperioso, compelling interest, en la realización de esa medida, en principio discriminatoria. Y esto todo analizado bajo un test de escrutinio estricto. Ahora bien, cuando lo que se reclama judicialmente es una discriminación positiva, sobre todo como una medida innovativa o como una prestación, esto puede generar algún conflicto en el planteo de la pretensión. Modestamente creo que podríamos extrapolar a esta problemática la lógica de los derechos sociales prestacionales
que si bien han tenido algún rechazo en ciertos sectores de la doctrina internacional, Bokenford, por citar alguno, Nacional, Nino, creemos que la tesis amplia que acepta que estos derechos prestacionales son fundamentales, son derechos subjetivos y son exigibles judicialmente, es extrapolable a esta problemática de las discriminaciones positivas en materia de protección de los derechos de los consumidores hipervulnerables, como ya lo han desarrollado otros autores como Ferraioli o en Argentina Abramovich. Por supuesto que los mecanismos que vamos a utilizar para efectivizar esas discriminaciones positivas van a depender de cuál sea el objeto que se busque. Si lo que se pretende es instaurar una reglamentación, pues bien, la inconstitucionalidad por omisión tal vez sea un mecanismo, difícil por cierto, para lograr esa meta. Es más fácil en aquellos países donde está reglamentada la inconstitucionalidad por omisión, como es el caso de Portugal, que tiene la acción de fiscalización, pero aún en nuestro sistema la doctrina con alguna restricción lo ha avalado. Si lo que buscamos es aplicar un estándar de la Corte Interamericana para una situación de hipervulnerabilidad, podremos recurrir al test de convencionalidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo viene aplicando, sobre todo en 3 materias: educación, salud y acceso a la justicia, que es el que especialmente nos compete, con un grado de mutación, como una suerte de intento de identificación de lugares donde los derechos no pueden ser plenamente desarrollados y transformándolos en espacios donde se potencien este desarrollo de los derechos de las personas vulnerables. Esta es otra alternativa también. Si lo que se pretende debatir es un poco más complejo como políticas públicas, el test de progresividad podría ser una alternativa para efectivizar esto. Y por supuesto, la gran mayoría de las pretensiones podrían encauzarse, a mi modesto modo de verlo, a través de los mecanismos de prevención que tan ampliamente han sido interpretados respecto de los artículos 17.10 y 17.13. Creo que esta podría ser como la cláusula de cierre para este tipo de problemáticas, como de alguna perspectiva lo anticipó Gabriel. Por supuesto que estas discriminaciones positivas podrán ser encausadas contra el Estado o contra particulares, porque en materia de derecho del consumo, normalmente las causales de vulnerabilidad vienen producidas por los empresarios o los proveedores. Para ello podríamos recurrir a una teoría alemana, la Drittwirkung, que es la que permitió que los derechos fundamentales sean horizontalmente trazados entre particulares en lo que se refiere a derechos fundamentales sociales. Esta noción nació bajo la lógica del derecho laboral, donde también la fuente de debilidad viene dada por el poder de la empresa. Desde esta perspectiva hay cierta similitud. Así que considero de que con una segunda conclusión podemos admitir la exigibilidad judicial de las discriminaciones positivas a través de estos mecanismos y que ello es viable ante el Estado y ante los particulares. Para ir finalizando los minutos que me quedan, en la tercera parte me gustaría pasar revista sucintamente de algunas discriminaciones positivas de las que ya gozan los consumidores hipervulnerables. Las hay sustantivas y procesales. Sustantivas como el derecho a la información, estamos en presencia de la sanción de la ley de etiquetado, o el acceso al consumo que tanto pregona como discriminación positiva Gabriel Stiglitz. Y tenemos otras procesales, que por razones de tiempo me limitaré a estas, a mencionar solo algunas concreciones de estas tutelas procesales diferenciadas a favor de los consumidores hipervulnerables. La prevención es un mecanismo aplicable a todos los consumidores. Hay muchísima jurisprudencia al respecto, pero el artículo 95 del Código Procesal de Justicia de Relaciones de Consumo de la CABA establece que tiene que tener especial consideración cuando se trate de un consumidor hipervulnerable. El beneficio de justicia gratuita también incumbe a todos los consumidores.
pero entiendo que aplicando estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando se trata de un hipervulnerable, no sería viable la prueba de solvencia a la que admite el artículo 53. En cuarto lugar, respecto de las cargas probatorias, mal llamadas cargas probatorias dinámicas, todos conocemos el debate en nuestra doctrina acerca de si el artículo 53 consagra, me queda un minuto, así que voy terminando, consagra unas cargas probatorias dinámicas estricto sensu, o lo que sostiene la mayor parte de nuestra doctrina, de que se tratan de un deber de colaboración. Pues bien, en el caso de que estemos frente a consumidores hipervulnerables, debemos adoptar una lógica tal vez superadora de esta antinomia y regirnos por lo que establece el propio artículo 4 de la Resolución 139-2020, que establece que en caso de hipervulnerabilidad hay que acentuar el deber de colaboración probatoria, con un grado de estándar mucho más riguroso, y creemos que esto también es predicable por diálogo de fuentes respecto del ámbito judicial. En quinto lugar, los eximentes de responsabilidad. Nuestra jurisprudencia ha sido muy generosa en la interpretación de un estándar alto para que el eximente de responsabilidad no sea fácil de invocar, a punto de llegar, en casos, por ejemplo, de consumidores niños, de usuarios niños, a una irrelevancia, casi irrelevancia de la culpa del usuario como eximente de responsabilidad en el entendimiento de la participación de un hipervulnerable. Hay distintos casos, Parque de la Costa del año 2012, de la Cámara Nacional Civil y Comercial Salá, enjundioso voto del doctor Picasso, o Blois de Tuqui, 10 años antes, de la Corte de Mendoza, entre otros. Una sexta tutela procesal diferenciada es el lenguaje claro, está presente en las normas del proyecto de Código de Defensa del Consumidor para la notificación judicial en el artículo 171, y también se menciona en el artículo 4 de la Resolución 139-2020 de la Secretaría de Comercio Interior. El principio de digitalización, que está presente también en el Código de la CABA, deberá ser armonizado para que iguale o discrimine positivamente a los hipervulnerables y no lo contrario. En la cuantificación del daño punitivo, la contemplación del hipervulnerable ha sido utilizada para elevar el mismo. Hay algunos fallos de la Cámara Civil de Córdoba, Quiroga Crespo contra Banco Itaú del año 2019, por ejemplo. La flexibilización del principio de congruencia también se encuentra presente, especialmente dotada para los hipervulnerables, en el artículo 164 del proyecto de Código de Defensa del Consumidor y en el artículo 95 del Código de la CABA. Y ya solo para mencionar algunos, un régimen de procesos especiales donde es muy relevante el procedimiento de saneamientos, de sobreendeudamiento de los consumidores, donde hay una casi identificación de consumidores sobreendeudados e hipervulnerables, pero en el tema no me voy a meter porque está la experta, la doctora Belén Japace, quien nos hablará de esto al final de esta jornada, y otras formas de tutela procesal diferenciada como discriminaciones positivas, métodos alternativos, asistencia jurídica gratuita, derecho a la traducción, proactividad judicial, atenuación de la preclusión, etc. Entonces, como conclusiones, número 1, nos encontramos en un proceso expansivo de la hipervulnerabilidad. El fenómeno de consumidor digital apoya esta expansión. 2, las discriminaciones positivas son exigibles judicialmente. Hay métodos y ello va contra el Estado o eventualmente contra privados. Y finalmente, existen actualmente tutelas procesales diferenciadas que ya se verifican en la actualidad. Va a ser muy importante para llevar adelante esta pelea, lo que decía Gonzalo Soso, la lógica de los principios. Y por eso me permito leerles una frase de Ronald Allen en un trabajo sobre aplicación de inteligencia artificial a los procesos de consumo, donde decía: el mundo es demasiado complicado para capturarlo con reglas. Por ello será muy importante la aplicación de principios. Y para finalizar, y teniendo en cuenta todo este debate que venimos teniendo sobre vulnerabilidad, acceso a la justicia y equidad, leo 2 párrafos, 32 y 130, unidos de la reciente encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, que dice: la tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas
seguridades con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades, pero dejó al descubierto esa bendita pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos, esa pertenencia de hermanos. Y la fraternidad humana implica un acceso equitativo a la justicia. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy ilustrador. Ahora seguimos con el deber de información en situaciones de vulnerabilidad agravada, el caso de niñez y adolescencia, a cargo del doctor Ricardo Sebastián Danuso, de Corrientes, abogado recibido en la Universidad Nacional del Noreste, doctor en Derecho desde el 2013 y presidente de la Comisión de Derechos del Consumidor y Defensa de la Competencia del Colegio Público de Abogados de Corrientes. Bueno, buen día para todos. Disculpen la demora en la colocación del pendrive. El tema que se me ha asignado para exponer es, vamos a ver si puedo, el deber de información en situaciones de vulnerabilidad agravada, puntualmente el caso de la niñez y la adolescencia. Voy a comenzar diciendo que no caben dudas de que en el estado actual del derecho el mismo transita un franco cambio de paradigmas, en cuyo contexto el derecho a la información ha adquirido un rol central en las relaciones de derecho privado, donde debe ser interpretado como una herramienta de igualación jurídica en el marco de todas las relaciones jurídicas, claro está, pero esencialmente en las relaciones de consumo, caracterizadas por una asimetría o desigualdad de base entre las partes. Es que, como enseña el profesor Ricardo Lorenzetti, el derecho privado recupera su ámbito como una disciplina de la vida cotidiana, pretendiendo sustituir a una realidad que muestra al individuo heterodirigido por las empresas por otra en la que el individuo se encuentra heterodirigido por el derecho. Voy a citar, para continuar con la exposición, un sumario, un pasaje del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Furlan y Familiares versus Argentina, donde se señaló que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial y en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones generales de respeto y de garantía de los derechos humanos. La frase viene bien a colación, teniendo en cuenta de que se trata de una tutela especial diferenciada para un colectivo vulnerable de personas. Vamos al derecho a la información. Sabemos, nadie discute hoy, que el derecho a la información goza de la mayor jerarquía jurídica, es un derecho de naturaleza de categoría constitucional y convencional. Este es un tema que está expresamente así consagrado y del que se han ocupado de manera enjundiosa algunos autores, como por ejemplo los profesores José Sayán y Gabriel Stiglitz en su reciente obra El nuevo derecho del consumidor. El derecho a la información está consagrado expresamente en el artículo 42 de la Constitución Nacional, entre los derechos fundamentales, y encuentra como correlato el deber de información del proveedor, consagrado en el artículo 4 de la ley especial.
Vamos a el deber de información del proveedor en el caso de consumidores hipervulnerables. Aquí es importante señalar el avance que ha habido en la materia con la sanción el año pasado de la resolución 139 del 2020, que concretamente consagra una protección especial para determinados colectivos con un grado de vulnerabilidad agravada. La resolución 139 establece básicamente dos principios. Esos principios son, primero, el principio de accesibilidad del lenguaje, según el cual en toda comunicación con el consumidor hipervulnerable se debe utilizar un lenguaje claro, coloquial, expresado en sentido llano, conciso, entendible y adecuado a las condiciones de la persona. Esto tiene que ver claramente, o resulta claramente, una digamos, deducción lógica de el derecho fundamental a recibir una información adecuada. Adecuada significa al sujeto receptor de la información, y la resolución 139 tiene la virtud, digamos, de ser absolutamente precisa en los deberes de accesibilidad en el lenguaje. También se establece como otro deber, que es un principio rector de toda la resolución 139, el deber reforzado de colaboración, que consiste en que los proveedores desplieguen un comportamiento tendiente a garantizar la adecuada y rápida composición del conflicto. En síntesis, creemos que en función de estas breves nociones que hemos reseñado y del mandato de tutela especial y agravada que surge de la resolución 139, el deber de información del proveedor se califica y refuerza en los casos de hipervulnerabilidad con fundamento en el principio general de la buena fe, consagrado en los artículos 961, 1094, 1095 y 1110 del Código Civil y Comercial de la Nación, generándose en cabeza del proveedor un deber reforzado de colaboración que lo obliga a tener una diligencia mayor en el cumplimiento de este deber a fin de alcanzar la exigencia del lenguaje claro, coloquial y accesible, pero esencialmente adecuado, como señalé, a las condiciones y circunstancias del consumidor hipervulnerable. Esta resolución, la 139 del 2020, se complementa en materia de niños, niñas y adolescentes con la resolución 236 del 2021. Esta resolución se dicta tratando de adecuar la reglamentación administrativa y el derecho administrativo puntualmente a lo que son los que son tratados internacionales como la Convención de los Derechos del Niño, receptada por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, y las leyes vigentes sobre niñez y adolescencia. Esta resolución, la 236 del 2021, establece algunos derechos en favor de los niños, niñas y adolescentes. Establece básicamente el derecho a peticionar a las autoridades y establece además el derecho a ser oído. Voy a aclarar que la norma de la resolución 236 establece que los niños, niñas y adolescentes comprendidos son, resulta en alguna medida obvio, los que se encuentran en la franja etaria de 13 a 17 años y en el marco de las relaciones de consumo.
Ellos, en el marco de estas relaciones, tienen derecho, como señalé, a peticionar y a ser oídos. En el artículo 2 de esta resolución, la 236 del 2021, se establece que en los supuestos de reclamos relacionados con relaciones de consumo y con adolescentes, para la suscripción del acta bastará la manifestación de la voluntad del niño, niña o adolescente, tanto para el comienzo como para la continuación y cierre del procedimiento conciliatorio. Establece además, en línea con lo que venimos diciendo, que para la redacción del acta será necesaria su instrumentación en un lenguaje claro, con una redacción simple y de manera tal que haga efectiva la comprensión de lo que se lee, de conformidad con lo dispuesto en los incisos A y B del artículo 4 de la resolución 139. Finalmente, establece ya en su artículo 3, es una resolución de pocos artículos, que los niños, niñas y adolescentes podrán participar en las audiencias que se celebren por reclamos que involucren sus derechos y que sean presentados por sus representantes legales. También algún sector de la doctrina ha señalado que en diálogo de fuentes, esta resolución debe necesariamente articularse con la resolución 616 del 2020, que en su artículo 6 autoriza a los consumidores hipervulnerables a ser acompañados por un referente social o afectivo a las audiencias de conciliación virtuales o presenciales, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 26.993. También, y de conformidad con lo que establecen los artículos 3 de la resolución 236 y 6 de la resolución 616 ya mencionada, las niñas, niños y adolescentes podrán, por ejemplo, acompañar a algún adulto, esto sostiene algún sector de la doctrina, responsable de la familia, que se considere consumidor hipervulnerable y colaborar con él aportando explicaciones o conocimientos específicos que posean para la resolución del reclamo. Algunos autores consideran que, lo que suena lógico, que los niños, niñas y adolescentes son merecedoras de una doble protección. Una protección primaria como consumidores, pero además una protección segunda, complementaria, no quiero llamarla secundaria, como niños, niñas y adolescentes. Es decir, que tienen una vulnerabilidad agravada. Y en el marco de esa vulnerabilidad agravada, los conflictos que los tengan por protagonistas o por involucrados deben necesariamente resolverse teniendo en cuenta los derechos del consumidor o la interpretación más favorable en favor del consumidor, pero además el interés superior del niño. Finalmente, el artículo 4 de la resolución 236 que comentamos establece la posibilidad de que intervenga el abogado del niño, ¿no? Aunque resulta importante, señala algún sector de la doctrina, señalar que la norma no obliga a los niños, niñas y adolescentes a participar con asistencia letrada, con lo cual esto podría ser opcional para los protagonistas en conflicto o los involucrados en el conflicto. Para finalizar, quiero dejarles una frase de la obra ya citada de los doctores Sayan y Stiglitz, que dice: el derecho de acceso al consumo o mercado debe robustecerse ante situaciones de agravada inferioridad, subordinación o indefensión. Estas circunstancias encarnan en distinta medida caracteres comunes a todos los consumidores, pero denominados subconsumidores o consumidores particularmente frágiles.
Con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora damos inicio a Perspectiva de Género en el Derecho del Consumidor, a cargo de la doctora Sandra Frustrali, desde Rosario, abogada, título expedido por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Sí, aprovechemos. Actualmente docente, es profesora adjunta por concurso de la Cátedra de Derecho Civil 3, profesora adjunta de Derechos Reales e Intelectuales, profesora de Defensa de los Consumidores y Usuarios en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Doctora. Muchísimas gracias. No hacen falta tantas presentaciones, ya nos conocemos, estamos entre amigos. El doctor Sayán, como buen amigo, me va a prestar un cronómetro. Trataremos de ser fieles al tiempo. Además, tenemos una magnífica coordinadora que nos va marcando los momentos. Pero mis colegas de panel y quienes me han precedido antes en la palabra me han facilitado también lo que yo tengo que decir, porque han dado marco impecablemente con sus explicaciones técnicas, académicas, al tema que elegí abordar, que es la perspectiva de género en el derecho del consumidor. Pero ¿qué aportes concretos puede hacer esa perspectiva de género al derecho del consumidor? Sumándole en esta ocasión también en algunos aspectos que quiero plantear para reflexionar con ustedes, la intersección con la perspectiva de vulnerabilidades, que recién fue magníficamente expuesto el tema también por José. ¿Por qué esto? Parece que mirar al derecho del consumidor en perspectiva de género propone una resignificación, tanto en lo que tiene que ver con la interpretación de las normas, en el funcionamiento de las herramientas tuitivas del derecho del consumidor, también en pensar el diseño de las políticas públicas en materia de consumidor. De esto, por ejemplo, la Autoridad de Aplicación Nacional, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, se ha encargado recientemente de hacerlo con simplemente una guía de buenas prácticas en materia de prácticas comerciales vistas con perspectiva de géneros. ¿Qué hace? Recoge un conjunto de recomendaciones, pero de recomendaciones que están pensadas desde el funcionamiento concreto de, por ejemplo, deber de información, deber de trato digno, cláusulas abusivas, publicidad ilícita, donde no traspasar esos límites que marca el derecho del consumidor antidiscriminatorio, si se quiere, y respetuoso de la dignidad con esa mirada de género. Es una guía que nos muestra, junto con muchos otros trabajos que ya se han hecho en este plano, cómo el derecho del consumidor puede, desde las herramientas tradicionales que conocemos, de prácticas abusivas, de publicidad ilícita, por ejemplo, funcionar en perspectiva de género, poniendo allí el acento de decir, bueno, aquí hay una práctica contraria a la igualdad de trato, aquí hay una práctica contraria a el trato digno en lo que refiere a garantizar la igualdad de géneros. Esto está muy trabajado y es muy importante que la sociedad, que los empresarios, que quienes aplican el derecho del consumidor desde sus distintos roles, autoridad administrativa, conciliadores, jueces y juezas, tengan en cuenta este enfoque en esa aplicación concreta. O sea, no voy a hacer los planteos, ya están escritos, ya los hemos hecho, también han salido publicados en ese magnífico suplemento que nos regaló la ley a instancias del amigo Fulvio Santarelli, recogiendo muchas de estas disertaciones. Entonces, allí explicamos la significación de el sentido de la perspectiva de género, de los orígenes de esta visión que tiene su correlato con las teorías feministas y que además se proyecta al derecho en general, no solo al derecho del consumidor, porque el derecho ha sido, como marcan muchas especialistas en concreto, una disciplina
androcéntrica. Eso es lo que se está tratando de cambiar con la perspectiva de género. ¿Qué nos interesa mostrar en concreto hoy en relación a su aplicación práctica en el derecho del consumidor? El valor que puede tener y que está teniendo cuando lo vemos en algunos precedentes jurisprudenciales, y ya no solo a nivel de leyes, porque por ejemplo muchas de las resoluciones que aquí se mencionaron de la Autoridad de Aplicación, de la Secretaría de Comercio Interior en materia de hipervulnerabilidad, hay allí una mirada también presente, las resoluciones que recogen los principios, los anteproyectos y los proyectos de Código de Defensa del Consumidor de alguna manera han sido los grandes responsables de poner este tema en la agenda del derecho del consumidor. Ya estaba, lo han tomado, como bien decía Carlos Hernández en la introducción, de esa demanda, de ese reclamo social de poner estos temas en discusión. ¿Qué es lo que yo advierto entonces trabajando en esa línea de decir, bueno, ¿cómo logramos que el derecho del consumidor, que las prácticas comerciales, que el consumo en definitiva, en el plano que tiene de práctica social, se pueda establecer esas relaciones en términos de igualdad? En términos de igualdad entendida en estas dos dimensiones que también las planteaba José. O sea, por un lado, generar que no exista discriminación negativa a través de permitir prácticas que reproducen estereotipos de géneros, pero también, por otro lado, promoviendo acciones y comportamientos y normativas y políticas que tengan que ver con esa idea de igualdad como no sometimiento, y allí abrimos paso a las acciones positivas, como las llamamos, de nivelación concreta. Me parece que aquí hay dos grandes ejes que se pueden trabajar. En un primer lugar, desde una mirada que le vamos a requerir a los y las magistradas en el funcionamiento, en la aplicación del derecho del consumidor con perspectiva de género. Algunos trabajos de la doctora Medina que explican muy bien en general cómo funciona juzgar en perspectiva de género. Y lo podemos ver en concreto también cómo funciona ese juzgar en perspectiva de género en algunos casos que han resuelto conflictos en materia de relaciones de consumo. ¿Por qué es importante poner esto en perspectiva? Porque en definitiva estamos predicando que esas normas de derecho del consumidor funcionen, como bien lo explicaba también el doctor Soso, en su disertación, funcionen en diálogo de fuentes con todo el plano convencional que protege a las mujeres, que busca garantizar sus derechos y la igualdad y la lucha contra la violencia, también con las normas constitucionales que van en esa línea, con todo un derecho que está fuera del régimen de defensa del consumidor, pero dentro de nuestro ordenamiento normativo, y tenemos que abrirnos a ese diálogo con las leyes de protección integral de las mujeres, la ley de identidad de género. Entonces, eso viene a integrar hoy el funcionamiento del derecho del consumidor. Y los jueces y las juezas se encargan de hacerlo y los vemos en el juzgamiento concreto de algunas cuestiones. Me parece que aquí tenemos que pensar también en ese funcionamiento la importancia que tiene la prevención y el derecho preventivo. O sea, ese artículo 1710 del Código Civil que da herramientas para la tutela preventiva, bueno, hay mucho que construir en términos de evitar prácticas que se reiteren en promover estereotipos de género cuando se las identifique en un caso concreto, que el juez o la jueza no solo solucione el conflicto individual, sino que también pueda abrirse, tal vez, dependiendo de la complejidad del caso o de la gravedad de la violación, a un mandato preventivo que, por ejemplo, para concientizar a las empresas, obliga a directivos y empleados a capacitarse en temas de género y de identidad de género. Esto puede ser una herramienta
muy valiosa en clave preventiva, porque yo puedo como juez sancionar tal vez la práctica ilícita, condenar a reparar daños, condenar por daños punitivos, pero no se habrá generado conciencia porque tal vez el bolsillo no se haya afectado demasiado. Entonces, puede ser interesante promover también ese cambio de conciencia a través de un posible mandato preventivo. Luego vendrá, sí, también ya en el plano de la solución del conflicto individual, viendo los niveles de afectación de la igualdad de género, la identidad de género, cómo se puede poner en problemática el tema con ese enfoque. Recién Sebastián aludía muy bien a veces a aplicar el doble estándar cuando se trata de proteger a niños, niñas y adolescentes, el doble estándar de protección como hipervulnerable y de protección como consumidor. Lo mismo puede suceder en materia de género también. Por ejemplo, cito el precedente de un fallo de primera instancia de la justicia tucumana que yo no encontraba y la doctora Belén Japase tuvo la gentileza de acercarme el texto, había encontrado la referencia simplemente periodística, pero es un caso muy interesante porque refleja de qué manera las empresas a veces no tienen conciencia de cómo pueden estar violando la igualdad de género o la identidad de género. Es un precedente donde se condenó a la empresa de medicina prepaga, OSDE, a reparar daños patrimoniales y morales a una persona que se había afiliado atravesando un proceso de cambio de género. Y eso no lo informó en su declaración jurada, primero porque no es una enfermedad preexistente, segundo porque no estaba obligado a informarla porque es información confidencial y así reconocido por la Ley de Identidad de Género, entonces nada tenía que informar. Y en el momento de requerir una prestación médica, que además por Ley de Identidad de Género está comprendida dentro del programa médico obligatorio, la empresa se la niega, le rescinde el contrato invocando que había incurrido en una falsedad en la declaración jurada y además le intima a dar esa información que es confidencial y no estaba obligada a dar. Aquí los jueces pusieron en perspectiva de identidad de género toda esta problemática, fallando desde el enfoque convencional, desde el enfoque de las normas que reconocen estos derechos, pero vemos cómo en el funcionamiento del contrato de consumo, en este caso un contrato de salud, el tema puede plantearse también a nivel de contratos educativos, se ha planteado, hay un precedente de las cámaras de Bahía Blanca, en un tema de abuso sexual de una niña muy pequeña, donde también vemos cómo para, de alguna manera, dimensionar los daños punitivos, los jueces tomaron en cuenta una reproducción de un estereotipo de género por parte de los directivos y maestros tratando de desviar la culpa de la institución o la falta de cuidado de la institución hacia un actuar supuestamente hipersexualizado de una niña de 2 años. O sea, cosa de locos. Entonces, poner eso en perspectiva de género para decidir el caso es interesante. Y luego tengo 2 minutos para hablar del otro tema central que me parece muy relevante, sobre todo en este momento de grave crisis económica, de la grave crisis económica que nos ha dejado la pandemia, traducida a niveles de endeudamiento, de incremento de la pobreza, de incremento también de los niveles de indigencia que cuando miramos estudios hechos desde el plano político, desde el plano económico, revelan cómo ha impactado fuertemente en hogares monomarentales, o sea, en hogares que son responsabilidad de una mujer, con a veces multiplicidad de hijos e hijas, en una realidad económica atravesada por existencia de empleos informales o desempleos o subsistencia a partir de simplemente subsidios del Estado y donde se habla
no solo ya de una situación de endeudamiento, sino de feminización de la deuda. Se alude en esos términos al fenómeno para poner de relieve la compleja realidad que hay detrás de eso. Y allí me parece muy importante este criterio de interseccionalidad, porque es ver no solo cómo se puede aportar a la solución del problema en perspectiva de género, sino también en perspectiva de vulnerabilidades, porque generalmente detrás de esas madres responsables de sus hogares, con empleos informales o que se manejan a nivel de economías domésticas para subsistir, o subsisten de los pocos subsidios y magros subsidios que el Estado aporta, terminan endeudándose ya no para bienes superfluos, sino simplemente para garantizar el acceso a bienes mínimos, alimentación o vestimenta, ni que hablar educación, o a servicios públicos que se terminan encareciendo también como parte de ese contexto de crisis económicas. Este tema da para profundizarlo mucho, no tenemos el tiempo, porque detrás de eso hay también otras situaciones de violencia económica a veces, de violencia física, de violencia laboral, o sea, es complejo, pero lo que quiero poner de relieve es cómo también en el funcionamiento, cuando estas situaciones de endeudamiento llegan a poder de la justicia, los grandes magistrados no ignoran el problema y saben hacer una mirada que se abre a ese enfoque de género y a ese enfoque de vulnerabilidades. Les menciono solo, por ejemplo, el caso Felo contra Banco Piano, donde ustedes van a poder advertir cómo el juez, valiéndose de la herramienta de la lesión, reconoce una acción de daños y perjuicios frente a una persona, una mujer que vivía de pensiones no contributivas, que estaba sobreendeudada, créditos que el banco le había dado, sobre créditos para seguir financiando la propia deuda que tenía con el banco a tasas cada vez más excesivas. Y pongo esto de relieve en correlación con una regla que me parece muy valiosa, introduce en los proyectos de código, ya que estamos planteando estas jornadas en mirada hacia esos códigos, en materia de prácticas abusivas y de prácticas ilícitas, porque de alguna manera muestran cómo el prevalerse de ese estado de necesidad estructural o coyuntural o de la ignorancia o de la ligereza. O sea, fíjense cómo son categorías de las que se vale la herramienta de la lesión, pero no pedimos que se llegue a anular el acto jurídico, sino protegen porque se detecta la existencia de un comportamiento ilícito en esos contextos y se abre, por supuesto, curso a las acciones de reparación de daño que pudieran proceder en este supuesto. Esto es muy rico, me parece, para seguir pensándolo en profundidad y trabajando, y voy a cerrarlo con unas palabras porque no quería que estuviera ausente de este congreso el querido maestro Moset, que tanto nos ha introducido en esa idea de solidaridad en las relaciones patrimoniales entre privados, donde nos recuerda que la solidaridad lleva a superar el principio de igualdad puramente teórico o ficcionista y a mirar la realidad de las personas, su debilidad, su falta de experiencia, sus necesidades, su marginación, para buscar soluciones que eviten el aprovechamiento, la usura, la ventaja desproporcionada, que son claras muestras de insolidaribilidad. Muchas gracias y me llevé 3 minutos más. Muchas gracias, doctora. Ilustradoras palabras sobre este tema tan actual. Ahora, para concluir, el doctor Emilio Moro, desde Paraná, nos va a hablar de responsabilidad de administradores societarios por infracciones contra hipervulnerables. Una breve reseña del doctor. Es doctor en Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, premio a la mención especial de Joven Jurista de Argentina y magíster en Derecho de Empresa por la Universidad Austral de Buenos Aires. Doctor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a la organización. Dijimos de no hacer los agradecimientos, así que pasamos directamente. Buenos días a todos. Bueno, tratando de respetar, porque además quiero destacar que hemos todos respetado el tiempo, así que quiero hacer lo mismo.
Voy a comenzar yo por al revés que hicieron Sandra, José y Ricardo, por estas reflexiones que a veces se hacen al final, hacerlas al principio, ¿no? Tomando un poco como suele hacerlo, ¿no? La querida Ida Kemmelmacher, como frase disparadora para pensar y reflexionar. Y me parece importante tener en cuenta acá que, bueno, ahí está. Sería bueno también tener en cuenta lo que es la dimensión axiológica. La profesora Sandra Frustagli, en un trabajo en la revista de Derecho del Consumidor de IJ Editores, refiere a toda la problemática de hipervulnerables como una exigencia axiológica. Y todos los que han escrito sobre esto lo han escrito de manera similar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No vamos acá y menos en 15 minutos, a adentrarnos en temas de teoría general del derecho, pero a mí me parece muy importante tener en cuenta, aun cuando no, personalmente, y ya que estoy en La Plata voy a ser localista, uno humildemente adhiere a la postura egológica de Carlos Cosio, pero la teoría tridimensional del derecho siempre me parece que es muy interesante en que en todo fenómeno jurídico, necesariamente, aunque el objeto del derecho pensemos o no que es tridimensional, no vamos a detener en eso, pero siempre hay una dimensión sociológica, axiológica y normológica. Y acá en la dimensión axiológica, a mí me parece que hay algunas cuestiones acá que leo rápidamente, ¿no? Primero, bueno, esta cuestión del Papa Francisco, leo rápidamente, para poder sostener un estilo de vida que excluye a otros o para poder entusiasmarse con ese ideal egoísta, se ha desarrollado una globalización de la indiferencia. Me parece una frase notable para tener presente. Casi sin advertirlo nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros, ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. ¿Cuánto aplicable es esto para todo el colectivo que está en consumidores hipervulnerables, ¿no? Después Tomás Moro, acá podría ser el chiste típico malo, pero como no tengo esa virtud de hacer buenos chistes, paso, el ilustre antepasado, ¿no es cierto? Pero bueno, en esta célebre obra, Utopía, si no es posible erradicar de inmediato los principios erróneos ni abolir las costumbres inmorales, no por ello se va a abandonar la causa pública, como tampoco se puede abandonar la nave en medio de la tempestad porque no se pueden dominar los vientos. Parece una frase notable como para, pensando normativamente, bueno, quizás no es el ideal, pues no importa, es algo y es mucho ya lo que se ha venido haciendo en este terreno. Y cierro, Martin Luther King, naturalmente debemos ser equilibrados, pero existen cosas en este mundo ante las que los hombres de buena voluntad deben declarar que no coinciden, ¿no? Bueno, paso ahora al tema rápidamente. Y la pregunta, ¿no? ¿Pueden los consumidores y sobre todo los hipervulnerables accionar en forma personal contra administradores societarios? A ver, acá, para hacerlo un estilo conversatorio, que digamos, entrelazando con lo que decía muy bien José, Sandra y Ricardo, tutela procesal diferenciada, ¿no? Escuché, bueno, esto está enclavado en ese contexto. Es decir, la posibilidad que ya en derecho laboral es habitual, ¿no? Recién recordaba José, bueno, en esta extraordinaria obra que escribieron con el profesor Gabriel Stiglitz, se hace también esta introducción de cómo los vasos comunicantes con el derecho laboral y construcciones que vienen de antes también del derecho laboral, en buena medida pueden ser aplicables en materia de derecho del consumidor. Por esa cuestión que todos conocemos de desigualdad congénita estructural, de asimetría que caracteriza, si bien con perfiles distintos en cada relación jurídica, pero que sí está presente tanto en una relación jurídica como en la otra. Y en materia laboral esto es bastante ya afincado. Incluso en la nueva Ley de Defensa de la Competencia, hay un artículo del doctor Trevisan, si mal no recuerdo, donde remarca que hay ciertos tipos de incumplimientos que podrían conllevar la responsabilidad también personal de los administradores societarios vía la acción individual del 279 y 274 de la Ley de Sociedades y el artículo 160 del nuevo Código Civil y Comercial, ¿no? Bueno, esto rápidamente la nombré a la profesora Ida Kemmelmacher Garlucci. Esto que, a ver, estas cuestiones quiero marcar. Esto parece, hoy en día va de suyo esto, uno dice, sí, hoy ha crecido los supuestos de hecho de situaciones fácticas que acarrean condenas indemnizatorias. Todos los principios de la Ley de Defensa del Consumidor hoy parecen cosa hecha. Vamos, pero esto no era así. Pasó una evolución donde esto venció resistencias, esto que hablábamos antes, ¿no? La dimensión axiológica. Entonces, me parece bueno tener presente esta frase de ahí. Esto, todos sabemos, lo paso muy rápido, función resarcitoria, preventiva, punitiva.
la admisión legal de los mal llamados daños punitivos. A mi juicio, en el nuevo proyecto, muy correctamente, esto en las jornadas nacionales de Derecho Civil, en nuestra querida UNL hubo un debate, y también, ¿no?, en las anteriores de Derecho del Consumidor, me parece una terminología muy acertada, sanción punitiva, porque incluso alguna vez, y hago mea culpa con esto, mea culpa, una corrección, uno había escrito indemnizaciones punitivas, pero tampoco, creo que es correcto, sanciones punitivas. Y eso que marco ahí, ¿no?, grave menosprecio hacia los derechos del consumidor. ¿Por qué digo esto? Porque toda esta construcción que voy a hacer aquí en estos breves minutos parte de la base de que existe un factor de imputación y de atribución agravado en la conducta de la sociedad anónima, SRL, SAS, lo que fuera, que hace las veces de proveedor, que a la vez empalma o puede derivar en una conducta de sus administradores reñida con la lealtad y diligencia del buen nombre de negocios, del artículo 59. Entonces, si no hay ese factor de imputación subjetivo agravado de base en ese incumplimiento para con el consumidor, ¿no?, en la relación directa sociedad comercial-consumidor, ya ni siquiera podemos empezar a hablar, porque ya sería un despropósito y creo yo un absurdo, de una responsabilidad personal de los administradores. Digo esto porque en la Jornada Nacional de Derecho Civil en Santa Fe hubo un despacho en minoría que decía que incluso había factor objetivo en las sanciones punitivas, lo cual, respetuosamente, me parece un despropósito, ¿no? Bueno, paso rápido para llegar a los 15 minutos. Bueno, responsabilidad de administradores frente a la sociedad y los socios, ¿no? Esto, muy rápido, son los tipos de acciones de responsabilidad previstas en la Ley de Sociedades. La acción social, no nos interesa acá, es la que tienen los socios, la sociedad en sí contra administradores que hayan cumplido mal desempeño, ¿no? Los que somos de River, por decirlo, ahora que estamos en un momento extraordinario, anoche inclusive, podemos recordar la gestión Aguilar, ¿no?, en River como un ejemplo de esto. Bueno, la acción individual, el socio perjudicado y los terceros también. Y acá viene el tema importante, ¿no? Lealtad y diligencia del buen nombre de negocios, el artículo 59. Obviamente que esto también, alguna vez algún autor escribió que sería necesario regular de manera más casuística todo lo que es la responsabilidad de directores de sociedades anónimas o administradores societarios. Creo yo que esto es imposible. No hay otra alternativa acá que resignarse a estos parámetros abiertos, que bueno, la jurisprudencia lógicamente va colmando y va especificando, ¿no? Y acá dos temas importantes en lo técnico, porque a mí me gustaría que este tema, si lo logro, y probablemente no lo sea así, pero por lo menos haremos los mejores esfuerzos para eso, tenga un ancla jurídica sustentable, sólida y realmente sustentada, valga la redundancia, en principios y normas, ¿no? Deber de diligencia. Y ahí está un poco las nuevas, lo que me parece a mí, todo este escenario de consumidores hipervulnerables, la resolución 139, toda la evolución jurisprudencial, doctrinaria y demás, sin duda, porque si no es como lo ambiental. Obviamente que toda esa temática ha implicado en estas últimas décadas este deber de diligencia, enmarcado en el artículo 59, la lealtad de diligencia del buen nombre de negocios, bueno, se ha ido mixturando y colmando con las distintas situaciones que ha impuesto la realidad. Y hoy, vaya si no es una situación que merece estar ahí, toda la problemática de los consumidores hipervulnerables. Bueno, acá esto muy rápidamente, porque no da el tiempo, simplemente algunas de las cuestiones en jurisprudencia que han ameritado sentencias condenatorias en forma personal contra administradores societarios, ¿no? Fíjense las cuestiones que uno diría mucho menores a las que podrían conllevar afectaciones a consumidores hipervulnerables. Por supuesto, esto sí es esto es importante, esto sí es dentro de la estructura interna de la sociedad, ¿no?, de los socios para con la sociedad. Bueno, largo, así que lo dejo. Obligaciones de medios. Bueno, hoy también hay obligaciones de resultado pero esto también es importante como contexto. Ustedes saben que el actual artículo 1723 del Código Civil y Comercial consagra ya este tema que estaba debatido antes, ¿no?, una responsabilidad objetiva cuando hay obligaciones de resultado. E indudablemente hay ciertas prestaciones a cargo de administradores societarios que merecen ser catalogadas como obligaciones de resultado. Aunque hay alguna doctrina que, bueno, en derecho societario esto le parece un espanto, como, bueno, lo digo respetuosamente, pero bueno, lo digo,
profesor Manóvil, Rovira, que consideran que nada es obligación de resultado. Personalmente, siguiendo a Martorell y otros, considero que hay ciertas prestaciones que sí son de resultado, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el riesgo empresario? No inscribir en persona jurídica, no hacer un balance en tiempo y forma, no hacer el acta de directorio cada 3 meses, ¿no? Entre otros. Y acá viene el punto central, ¿no? La responsabilidad frente a terceros, porque este es el anclaje normativo. Acá estamos hablando, ¿no? Para ubicarnos, un incumplimiento grave, es decir, acá está claro, lo quiero marcar a esto no es el paquete de yerba que vale tanto en góndola y después en caja vale más. No, pues si es así se desquicia el sistema, creo que hay que tener alguna seriedad en esto. Y no puede ahí un administrador societario responder personalmente por eso. Pero fíjense, esto hay un punto de inclaris non fit interpretatio, ¿no? Este brocárdico, obviamente, no, por supuesto, y más con todo lo que hablábamos hoy, dimensión sociológica, axiológica, normológica, diálogo de fuentes, toda la incidencia enorme de los principios en la tarea hermenéutica. Pero también hay que decir que hay ciertas normas que son tan claras que, bueno, por lo menos lo que no se puede es soslayar su aplicación, su existencia. Entonces, yo, la verdad, cuando veo estas normas de algunos autores que todo el tema de la actuación de terceros frente a administradores societarios por incumplimientos graves la quieren obturar como que no podría ocurrir casi en ninguna medida, y bueno, yo no sé estas normas, ¿qué hacen con estas normas? Porque realmente, no solo que el 274 y el 279 de la Ley de Sociedades están hace años, ¿no? Claramente, ¿no? Los terceros por mal desempeño del cargo a los administradores societarios, sino que el artículo 160 del nuevo Código Civil y Comercial, probablemente por aquello que decía Reutemann, de que en gran parte la parte de personas jurídicas privadas tomó, y me parece bien, gran parte de los principios y reglas que dimanan del derecho societario y de la Ley de Sociedades. Bueno, ahí que estuvieron, querido profesor Saux, el doctor Müller y el profesor Ricardo Nissen, en la parte de personas jurídicas privadas en el Código Civil y Comercial, también menciona a los terceros, ¿no? Ahora, claro, ¿qué es lo que hay que probar acá? Y acá está el meollo de la cuestión. Tiene que ser ese incumplimiento para con el consumidor implicar a su vez un mal desempeño del cargo en la función directorial o en su actuación como administrador de esa sociedad comercial, ¿no? Una conducta reñida con este cartabón de la lealtad y diligencia del buen hombre de negocios. Esto de prueba imposible, probatio diabólica, no puede existir, no, me parece, pero para nada se puede. No solo no se puede predicar algo así, porque esto es el otro tema. En el derecho comparado, es importante, hay un libro, Marín de la Barcena, creo yo el mejor libro en acción individual de responsabilidad, donde claramente uno lee, hay un capítulo ahí, de derecho comparado, hay precedentes claros, consumidores, usuarios, de Estados Unidos, Europa, donde, como no es de extrañar, se ha considerado viable la procedencia, la viabilidad de esta acción de responsabilidad cuando se prueba, repito, el mal desempeño del cargo, no indiscriminadamente. Y acá paso rápido, así ya llego con esto. Este es el gráfico central para entender esto, ¿no? O sea, la sociedad comercial, los integrantes de la sociedad comercial, los socios, esos sí están atrás de la subjetividad diferenciada, de forma tal que la única, marco esta diferencia, lo que es socio, fíjense que no dije antes, con administradores, quienes están detrás, para llegar a ellos solamente es vía el corrimiento del velo societario, llamado en la doctrina anglosajona disregard of legal entity, etcétera, etcétera, que sí está en el Código de Brasil, fíjense, ¿no? El artículo 8 del Código de Defensa del Consumidor de Brasil, pero que ya es, sí, ahí realmente, una hipótesis puede ocurrir, pero me da la sensación que ya más excepcional, porque ahí hay que haber usado la personalidad jurídica diferenciada como concausa de la comisión del fraude y del ilícito. Al ejemplo que no me gusta un heredero, me estoy por fallecer, pongo todo en una sociedad y bueno, entonces ahí la subjetividad diferenciada fue necesaria para perpetrar el fraude. Acá estamos hablando de otra cosa, de un mal desempeño del administrador que a la vez implica haberle impuesto sanciones punitivas a la sociedad. Entonces, y acá cierro, porque ya estoy llegando a los 15, los administradores están ahí en el medio, donde dice PJD, personalidad jurídica diferenciada, ¿no? No atrás. Entonces, por eso se explican todas estas normas, si no, no tendrían sentido. Bueno, y acá sí cierro, porque ya llegué a los 15 minutos. Simplemente menciono dos cosas para cerrar. 1739, Código Civil y Comercial, del tema del damnificado indirecto. Esto también da un contexto de
que el nuevo Código Civil y Comercial, si bien esto ya era viable antes, al revés, allana el camino para la procedencia de la acción individual de terceros, consumidores y sobre todo hipervulnerables, frente a administradores societarios por mal desempeño del cargo. Y segundo, esto, ¿no? La reflexión de Ernesto Martorell, fíjense, el artículo es contundente en el derecho. El trabajador con crédito insatisfecho puede demandar a la justicia comercial al directivo de la sociedad que lo empleara para obtener el cobro de la condena. Vaciamiento de la sociedad y demás. Y acá, y fíjense, bueno, mala mía, dije que iba a cumplir el tiempo, pero como siempre me pasa, no me invitan más, ya, y los hinchas de Boca menos. Pero cierro con esto, la utilidad práctica de esto, ¿dónde es lo más importante? Cesación de pagos, tema que no es pero muy lejos de ser de laboratorio. ¿Qué hace un consumidor hipervulnerable ante un proveedor, sociedad comercial, que cae en cesación de pagos y tiene crédito insatisfecho? Bueno, hoy con todo lo que se ha abierto en esta línea, tiene a su disposición la acción individual vía el 279, 274, Ley de Sociedades, y el 160, Código Civil y Comercial, contra administradores teniendo que probar el mal desempeño del cargo. Y el 1724 del Código Civil, el dolo, que ahí abre las puertas al dolo eventual, cierro con esto, hay un artículo en la Ley de Concurso de Quiebra, el 173, que la otra vez lo conversábamos con el profesor Carlos Hernández, que permite responsabilizar a los administradores, que antes era un artículo que no usaba absolutamente nadie, no existían fallos en jurisprudencia, no había nada, y hoy ya hay precedentes en el foro comercial. ¿Por qué? Porque el 173 de la Ley de Concursos y Quiebras exige dolo. Antes el dolo, manifiesta intención de dañar, imposible de probar. Ahora, con la apertura del dolo eventual y cohonestando los principios del Código Civil y Comercial que amplían los confines del dolo en el 1724 al dolo eventual, esto lo ha dicho la doctrina unánimemente, ahora se puede demandar también por dolo eventual a estos administradores societarios, sobre todo, cierro con esto, los consumidores en general, estoy diciendo esto, para cuestiones de sanción, que merezcan sanciones punitivas, consumidores en general, cuanto más los consumidores hipervulnerables, cuanto más una persona con una discapacidad grave, una persona con una enfermedad crónica, bueno, todo el elenco amplio que no voy a enumerar, que mis compañeros hicieron mejor que yo, de consumidores hipervulnerables. Bueno, me excedí 2 minutos y medio, así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor.